Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 456, mesa redonda con espinas volando por todas partes. César bajó los ojos apresuradamente. Como era de esperar, ante las palabras de Julia Elena, Alfonso y León III miraron a César al unísono. Uno tenía ojos que querían devorarlo, el otro tenía ojos llenos de sospecha e ira. Isabella se mordió el labio. Aunque los demás no sabían la respuesta a la pregunta de Julia Elena, ella sí la sabía claramente. Aunque antes era así, Isabella podía reconocer la mirada del hombre hacia ella como un fantasma, incluso si ahora no lo era. Durante toda la comida de hoy, Isabella no sintió esa mirada punzante ni una sola vez. César todavía perseguía solo a Ariadne con un deseo ardiente. César bajó sus largas pestañas y solo desmembró el pescado inocente. En ese momento, afortunadamente, llegó el siguiente plato. Es un plato de faisán joven frito y rebozado en harina. Los sirvientes, vestidos con túnicas amarillas, empujaron los carritos al unísono. Con hábiles movimientos, sirvieron los platos frente a los invitados de honor y abrieron las tapas. ¡Guau! Julia Elena exclamó. A diferencia de la descripción del sirviente del palacio, de la tapa plateada no salió pollo frito, sino un dulce con forma de corona. Pero eso no era lo importante. «Es tan bonito». Ante la linda exclamación de la duquesa sonrió con orgullo. Este era un producto especial etrusco y para la duquesa de Latgallía, era un plato que nunca había visto antes. Rubina explicó con aire triunfante. Un faisán joven entero se fríe dentro de una caja con forma de corona hecha de masa de harina. En la corona de dulces, en lugar de joyas, había frutas confitadas de varios colores. Las frutas confitadas parecían joyas reales y la cáscara hecha de harina era bastante elaborada. La masa de harina enrollada y horneada hasta un dorado brillante parecía una corona real. «Me da pena comerlo». Julia Elena exclamó con admiración. Miró a César, que estaba sentado a su lado. «¿Cómo se come este?» Ella, que estaba a punto de hacer una pregunta sin pensar, se detuvo abruptamente. Aunque ella era impetuosa, no tuvo el valor de insistir después de que su última pregunta fuera ignorada. Rubina, que no pudo soportarlo más, intervino y respondió en su lugar. «Se rompe con el pequeño martillo que está al lado, duquesa». La duquesa Rubina pateó la pierna de su hijo debajo de la mesa. César, que había estado en silencio como si su alma hubiera salido de su cuerpo, levantó la cabeza sorprendido. Ante la señal de su madre, a regañadientes tomó el martillo. Cuando César se inclinó hacia Julia Elena para ayudarla con su comida, su rostro apareció en la vista de la princesa. Una mandíbula elegante, una nariz alta y unos ojos azul claro llenos de melancolía. La joven princesa se sintió mejor de inmediato. «¿Lo rompo para comerlo? Si se rompe no quedará polvo, ¿puedo comer el polvo también?» La princesa, emocionada, parloteaba junto a César, que no respondía. César, con los labios apretados, levantó el martillo y rompió la cáscara de harina que envolvía el plato de faisán. «Pan». Como si fuera un regalo, un faisán asado dorado y bien cocido apareció dentro de la cáscara. «¡Guau!». Julia Elena exclamó de nuevo. César también sonrió débilmente. Era una sonrisa de alegría por haberlo roto bien a la primera, pero a los ojos de los demás no parecía así. Ariadne, sintiendo el incómodo estado de ánimo de Alfonso en su piel, oró. «Sí, por favor, que les vaya bien a los dos». No quiero que esa princesa se lleve bien con César y se convierta en la rival política de Alfonso, pero por favor, que encuentre una nueva mujer o un nuevo hombre y que me deje en paz. Isabella, al ver eso, por el contrario, masticó la carne del interior de su boca. «Ese lugar debería haber sido mío. Esa niña tan joven no debería estar allí recibiendo ese servicio». Recordó el día en que César se burló de que no se casaría con ella. La expresión cruel y la voz de César resonaron en sus oídos el día en que el sueño de la duquesa Pisano se hizo añicos. Isabella sintió el sabor a sangre en su boca. Cuando César rompió el plato de faisán de Julia Elena, Alfonso también le quitó el martillo a Ariadne. ¡Pum! Aquí, ya sea por la diferencia de fuerza de la mano o porque la masa estaba más cocida,
se hizo añicos con un ruido fuerte. Alfonso se sorprendió y Ariadne rió suavemente. «Cof». El príncipe tocó el pie de su esposa debajo del mantel y Ariadne bajó la cabeza para ocultar su risa. León III, al ver a la pareja real coqueteando, se sintió incómodo y tosió ruidosamente. Ejem. Cuando León III sintió la indirecta, Alfonso levantó la cabeza de inmediato y miró a su padre. Parecía dispuesto a atacar si decía una sola palabra desagradable. Los ojos del joven príncipe estaban llenos de terquedad. León III, sintiendo que no obtendría nada, dejó la tos como una simple tos. Mientras tanto, César miró de reojo en dirección a Ariadne. Vio su hermoso cabello negro y la parte superior de su cuerpo completamente girada hacia Alfonso. Debajo de su cabello negro recogido a medias como una nube, se asomaba su cuello largo y esbelto. César tragó saliva sin darse cuenta. Quería levantar la cabeza con orgullo y mirar a Ariadne. Quería verla, mirarla a los ojos y preguntarle si lo amaba. Él también sabía que la respuesta sería negativa. Mientras César sufría, Isabella, al ver a la pareja Alfonso y Ariadne, se sintió el doble de molesta. También tiene fuerza. Que Alfonso rompiera la corona de harina con el martillo con tanta fuerza irritó a Isabella. Ella había sido despojada de su duque por una niña, y su hermana de origen humilde, que no era tan hermosa como ella, estaba siendo atendida por el príncipe. Los celos que no pudo contener se le escaparon por los labios. La condesa de Demare. Isabella sonrió con una sonrisa torcida y comenzó a hablar. Ariadne levantó la cabeza y miró a Isabella. Es muy buena con los hombres. Eran palabras con varias implicaciones. Julia Helena pensó. ¿Significa que no es buena con las mujeres? Al escuchar eso, la condesa de Demare tenía un buen cuerpo y exudaba cierta sensualidad. Parece un poco así, pero... Mientras Julia Helena se mareaba entre los prejuicios y su propio juicio, Isabella, que antes había intentado ser amigable llamándola Ari, y no había logrado nada, esta vez comenzó la conversación llamándola por su título oficial. Soy una princesa y ella es una condesa que me impide hablarle primero. No es que no hubiera considerado la situación en la que el príncipe Alfonso se enojaría y le pediría a la princesa que fuera respetuosa, pero Isabella tenía unas bajo la manga. Era León III sentado en la misma mesa. Ariadne era una nuera no reconocida. León III, incluso hoy, apretó los dientes y no le dio un trato superior al de una condesa, la pareja de su hijo. 100 veces concedido que Ariadne es la esposa del príncipe sin el permiso de su majestad, aún así, la princesa es nombrada por su majestad el rey. El título era el mismo. Si el príncipe no podía imponerse por la fuerza y tenía que argumentar con la razón, la ventaja estaba ahora con Isabella. No podía ignorar la conversación si llegaba a este punto. Julia Helena, sentada allí, también estaba preocupada. Ariadne enderezó su postura y giró la cabeza con altivez. ¿Qué quiere decir, condesa Contarini? No, es que me parece que ustedes dos tienen una relación muy buena. Isabella sonrió y dijo algo al azar. ¿No dicen que si una mujer es buena, el hombre la querrá tanto? Se nota que es amada. El príncipe mismo le rompió la cáscara de harina, y siendo tan especial, la condesa de Demare no puede evitar ser vista como buena. La expresión de Rubina se volvió sombría porque León III no le rompió el faisán con el martillo, pero esa es otra historia. Pero, ¿de qué sirve ser buena solo con los hombres? Lo realmente importante es ser buena con los mayores. Isabella miró a León III y sonrió ampliamente. Hay que escuchar a los mayores, ¿verdad, Su Majestad? León III, aunque no sabía por qué ella actuaba así de repente, se sintió bien y rió a carcajadas. Mientras tanto, Rubina miró abiertamente a Isabella con una expresión de incredulidad. ¿Qué? ¿Tú escuchas bien? Isabella, sin importarle la mirada de Rubina, preguntó directamente. Condesa de Demare, ¿de verdad va a entrar al palacio del príncipe sin el permiso de su majestad para el matrimonio? No pocas personas, sorprendidas de que una conversación tan descarada surgiera durante la comida, miraron a Isabella. No había nadie en particular. Incluso León III se sorprendió. Pero Isabella pensó, esto es una jugada arriesgada. Aquí Ariadne se encontraba en una situación difícil, respondiera lo que respondiera. Si decía que se mudaría según lo planeado,
sería una mujer descarada que desobedecía las palabras de León III. Y eso sin haber sido reconocida como nuera. Aunque era poco probable si decía que no se mudaría siguiendo las palabras de Su Majestad el Rey, eso también sería dulce a su manera. La terquedad del príncipe parecía no ser una broma, no se pelearían a muerte cuando llegaran a casa. Isabella sonrió y aconsejó. Un buen noble, no un buen hijo, escucha bien a su padre. No creo que eso sea algo que la condesa Contarini deba decir. Sí. Rubina la animó en su interior, bien. Ariadne respondió de inmediato. Si la condesa hubiera escuchado bien a su padre, ahora mismo debería estar en el convento de San Ángelo. La expresión de Isabella se agrió por completo. La expresión de León III estaba recordando el pasado preguntándose por qué Isabella había estado en un convento, también se distorsionó por un momento. Miró brevemente a César. César, con el rostro como el de un muerto, pinchó un trozo de harina con el tenedor. Isabella era la mujer más cara que había tocado en su vida. Julia Elena, confundida por lo del convento, solo rodó los ojos. Ariadne miró a Isabella con una sonrisa radiante. Usted es el ejemplo de una persona que ha tenido éxito en la vida por no escuchar a los mayores. Isabella se volvió hacia León III para responder cuanto escucho a los mayores, pero el viejo rey la ignoró con una expresión de disgusto. ¡Ay, Dios mío! Isabella se irritó de repente, sabiendo que está casada, de repente se comporta de forma tan pegajosa. Salió por el pasadizo secreto del palacio, y eso está bien, pero un convento no, ¿acaso ella misma no ha hecho todo lo que ha querido? Pero ya no había vuelta atrás. No podía parar ahora. Isabella ignoró por completo la respuesta de Ariadne y fue directamente a decir lo que quería. Escuché que no ha buscado una casa nueva y que está holgazaneando sin un plan. Ella levantó la cabeza y miró directamente a Ariadne. ¿De verdad va a ignorar la voluntad de Su Majestad el Rey, y va a irrumpir en el palacio del príncipe? Pero Ariadne replicó de inmediato. Parece que se ha convertido en la confidente de Su Majestad en poco tiempo, ¿no? Al decir esto, Ariadne miró de reojo a la duquesa Rubina. Era una pregunta tácita sobre si Isabella estaba actuando así con su permiso. La duquesa tampoco me ha dicho nada. Rubina, que de repente se vio arrastrada a una pelea entre hermanas, respondió con un tono que mezclaba irritación y molestia a partes iguales. ¿Cómo podría yo adivinar la voluntad de Su Majestad a mi antojo? León III había permanecido en silencio desde hacía un rato, sin decir una palabra. El chispazo entre Ariadne e Isabella era visible incluso para él. También sabía que Rubina estaba muy molesta por Isabella. Pero los asuntos de las mujeres eran algo que las mujeres debían resolver por sí mismas. Además, León III sentía vagamente por la determinación de su hijo que Alfonso llevaría a Ariadne al palacio del príncipe sin su permiso. No quería asociar algo que de todos modos iba a suceder con su propia autoridad. Y León III de hecho nunca había dicho abiertamente, se prohíbe la residencia de la condesa de Mare en el Palacio Carlo. Si el rey iba a enfrentarse al príncipe Alfonso, quería obtener algo diferente. Además, hablar abiertamente a menos que fuera un caso de ira descontrolada, no era su estilo. Hoy León III planeaba presionar indirectamente a Alfonso, no pelear con su hijo delante de todos. Era mejor no librar una batalla que no se podía ganar. Eso también es deslealtad y arrogancia. Era un interior tan complejo que no se podía comprender del todo. Isabella, ante la reprimenda de Rubina, se dio cuenta de que el refuerzo que esperaba no llegaría. Sin la protección de León III, rápidamente cambió de actitud. Escuché que pronto asumirá un nuevo cardenal, y por eso me preocupo. En algún momento lo que había sido la voluntad de León III se convirtió en la preocupación personal de Isabella. Porque cuando llegue su eminencia el nuevo cardenal, la gran mansión de Mare tendrá que ser desalojada. Gracias por preocuparse por mi residencia, condesa Contarini. Ariadne la interrumpió bruscamente. Por cierto, escuché que una buena mansión en la capital saldrá pronto a subasta, tal vez vaya a verla. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Ariadne. La buena mansión en la capital se refería a la gran mansión Contarini. Isabella miró a Ariadne con el ceño fruncido. En ese momento finalmente León III intervino. Sí. La mansión Contarini. Esa mansión saldrá a subasta pronto.
Cuando se habló de la voluntad del rey, no quiso abrir la boca, pero como el tema había cambiado, consideró que podía tomar partido un poco. Le ofrecí detener la subasta, pero la condesa Contarini se negó. Además, León III quería presumir ante todos los presentes. Señaló a Isabella y dijo: podría haber abusado del favor del rey, pero se negó por la disciplina del Estado. ¿No es una mujer verdaderamente virtuosa, algo raro hoy en día? 2 hijos. Una esposa vieja. Y una mujer altiva que rechazó al rey. Miren bien, hay gente que me apoya así. Usted, condesa, tampoco sea tan terca y no ponga a los hombres en apuros. Puf. Pero Rubina no pudo contener la risa y estalló. León III la miró con una expresión de asombro. La duquesa Rubina se abanicó para refrescarse el rostro. Disculpe que lo interrumpa, Su Majestad. Sin embargo, no pudo ocultar su risa. La duquesa Rubina, con una sonrisa en todo el rostro, dijo: claro, una mujer que no cuesta mantenimiento. Eso es bueno.